Quispe Mamani. Pariona Sinche, con licencia. Taipe Coronado. Espinosa Vargas. Arriola Tueros. Ruiz Rodríguez. Heidinger Ballesteros. Señor secretario, Obando Morgan presente. Obando Morgan registra asistencia. Presente. Heidinger Ballesteros. Takuri Valdivia. Vázquez Vela. Vázquez Vela Lucinda, justificación de inasistencia. Herrera Medina. Herrera Medina presente en sala. Yarro Lumbreras. Presente. Yarro Lumbreras presente. Echevarría Rodríguez. Heidinger Ballesteros. Heidinger Ballesteros reporta asistencia a través del chat. Ya, conforme. Señora Presidenta, Heidinger Ballesteros reporta en chat la asistencia. Heidinger Ballesteros presente. Echevarría Rodríguez. Paso Nunura. Buenos días a todos. Paso Nunura presente. Paso Nunura presente. Ceballos Madariaga. Buenos días, Ceballos presente. Ceballos Madariaga presente. Segunda lista. Aguinaga Recuenco. Quispe Mamani. Taipe Coronado. Espinosa Vargas. Arriola Tueros. Ruiz Rodríguez. Takuri Valdivia. Presente. Takuri Valdivia presente en sala. Echevarría Rodríguez. Once congresistas, Presidenta, tenemos quórum. Muchas gracias, secretario técnico. Con el quórum reglamentario, siendo las 8:15 del miércoles 17 de mayo de 2023, se inicia la 21ª sesión ordinaria de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, correspondiente a la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2022-2023. Aprobación de acta. Se pone en consideración el acta de la 20ª sesión ordinaria celebrada el 10 de mayo. Si ningún congresista expresa observaciones, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Despacho. Se ha remitido a las direcciones electrónicas de sus despachos citación, agenda y documentos del orden del día. Por ese medio también se ha enviado la relación de documentos ingresados y emitidos, así como de los proyectos de ley ingresados. Sección informes. Si algún congresista tuviera algún informe que realizar, se cede el uso de la palabra. Sección pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que realizar, se cede el uso de la palabra. Sí, señorita presidenta. Congresista Guamán Coronado. Bien, muchas gracias. En primer lugar, un saludo cordial a usted y a todos los colegas miembros de esta comisión. El pedido que voy a formular se trata, ¿no?, de
que en su comisión o en la comisión que pertenezco también se ponga en debate el proyecto de ley 2094-2021-CR, proyecto de ley que regula las competencias y funciones generales del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, y modifica el artículo 13 de la ley 3124. La presente ley tiene por objeto establecer y regular la estructura, organización, competencia y funciones del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMET, y además modifica el artículo 13 de la Ley 3124, Ley General del Patrimonio Paleontológico del Perú, a fin de permitir que el INGEMET estructure el procedimiento sancionador en base a su reglamento de organización y funciones. En el artículo 2 da a conocer la naturaleza jurídica. El INGEMET es un organismo público técnico especializado adscrito al sector de energía y minas, con personería jurídica de derecho público. Tiene autonomía técnica, económica, financiera y administrativa para el ejercicio de sus funciones y constituye un pliego presupuestario. Es el pedido que formulo, señorita presidenta, para que en el momento oportuno y pertinente se someta a debate en la comisión. Muchas gracias. Tomamos nota del pedido, congresista Humor. De no existir otro pedido, pasamos al orden del día. Señores congresistas, en la 9ª sesión del día 9 de noviembre del 2022, los congresistas miembros de esta comisión adoptamos por unanimidad que las siguientes sesiones se realicen de manera presencial, justamente respetando dicho acuerdo y en atención que todas las entidades públicas habrían retomado como regla general el trabajo presencial. Se remitieron las citaciones precisando que la regla sería la asistencia presencial y por excepción, previa remisión del documento correspondiente, se podía remitir el link de acceso virtual a los colegas que no pudieran asistir. Recordemos también que el pasado 10 de mayo, a solicitud de algunos colegas congresistas, comentaron la posibilidad de someter a una nueva votación el mencionado acuerdo a fin de que se determine si se mantiene la presencialidad o si bien se pasa a modalidad semipresencial. Desde luego, en mi calidad de presidente de la comisión, mi rol es dirigir el debate y someter a votación todos los aspectos que consideren los señores congresistas conforme al reglamento. Por ello, consulto si hubiera alguna opción adicional sobre la materia y de no ser así, consultaríamos al secretario técnico la opinión nominal de los señores congresistas en el sentido que habría que volver a la modalidad de semipresencial en nuestras sesiones ordinarias. Se ofrece el uso de la palabra. Congresista Takuri. Muchas gracias, presidenta. Creo que la solicitud que se ha hecho para hacer semipresencial obedece a que, como en mi caso, tengo 5 comisiones y a la hora de asistir acá, por ejemplo, la semana pasada, eh, estoy que voy también a la Comisión de Economía, voy, vuelvo, se me hace un poco incómodo estar atendiendo de esa forma. Y bueno, usted conoce, o por lo menos el equipo podría dar mayor información de quienes tenemos comisiones coincidentes para tampoco abusar de la posibilidad de hacerla virtual. Entonces, en mi caso, tengo la dificultad. Tengo la Comisión de Economía, de Salud, que cruzan normalmente con nuestra comisión. Por lo tanto, solicito que se haga la semipresencialidad. Gracias. Congresista Herrera. Gracias, presidenta.
Siento que las comisiones semipresenciales son importantes porque permite la participación de todos los parlamentarios, considerando, Presidenta, que estamos más próximos a finalizar legislatura y necesitamos de todo, digamos, necesitamos el quórum, necesitamos la participación, pero también hemos vivido un proceso bastante difícil como país, Presidenta. Y teniendo en cuenta que hemos empezado en una situación de pandemia, por ejemplo, muchos de nosotros tienen más de 7 comisiones cuando nuestro reglamento dice que como máximo deberíamos estar en 5. Pero claro, llevamos esto en base a que en principio empezamos en un proceso de pandemia y de forma virtual realizábamos el trabajo. Y los resultados se evidencian, Presidenta, en la cantidad de proyectos de leyes convertidos en dictámenes en cada comisión y esto a su vez debatidos en el Pleno del Congreso de la República y aprobados. Entonces, cuando de comisiones se trata, creo que ese es el indicador que mide la productividad de un parlamentario dentro de su función legislativa y probablemente algo de fiscalización y representación también que se desarrolle en mayor porcentaje de forma individual. Desde esa perspectiva, Presidenta, yo comulgo con el tema de que sea semipresencial, lo cual permite a los parlamentarios, de los cuales por supuesto no tienen estos cruces, puedan venir de forma presencial sin ningún inconveniente. Gracias. Efectivamente, como lo han mencionado nuestros colegas congresistas, congresista Takuri y congresista Herrera, y de la revisión del horario de nuestra comisión que sesiona los miércoles 8 de la mañana, observamos que la Comisión de Comercio Exterior sesiona a la misma hora y tiene un miembro que se repite entre los 25, que en este caso sería el colega Guamán Coronado. La Comisión de Fiscalización sesiona a las 9 de la mañana y tiene 2 miembros. La Comisión de Economía sesiona a las 9:30 y tiene 3 miembros. La Comisión de Justicia sesiona a las 10:30 y tiene 1 miembro. La Comisión Agraria sesiona a 11 de la mañana, 3 horas después de la nuestra, y tiene 1 miembro. En la medida que me corresponde dirigir el debate, le pido por favor al secretario técnico, de no existir alguna otra intervención, poder someter a votación nominal de los congresistas. Señores congresistas, se va a votar acerca de la semipresencialidad en las sesiones ordinarias de la comisión. Votarán a favor. Aquellos que estén de acuerdo por la semipresencialidad votarán en contra los que estén a favor de continuar la presencialidad. Señores congresistas, González Delgado. En contra. González Delgado, en contra. Aguinaga Recuenco. Juárez Gallegos. A favor. Juárez Gallegos, a favor. Castillo Rivas. A favor. Castillo Rivas, a favor. Guamán Coronado. Abstención. Guamán Coronado, abstención. Obando Morgan. A favor. Obando Morgan, a favor. Quispe Mamani. Taipe Coronado. Es el colegio. Espinosa Vargas. Pasando. Arriola Tueros. Ruiz Rodríguez. En contra. Ruiz Rodríguez, en contra. Heidinger Ballesteros. Takuri Valdivia. A favor. Takuri Valdivia, a favor. Herrera Medina. Herrera Medina, a favor.
Yarro Lumbreras. A favor. Yarro Lumbreras, a favor. Echevarría Rodríguez. Paso Nunura. A favor. Paso Nunura, a favor. Ceballos Madariaga. Abstención. Ceballos Madariaga, abstención. Segundo llamado, Aguinaga Recuenco. Heiding Ballesteros hace constar por el chat su voto a favor. Conforme. Heiding Ballesteros, a favor. Quispe Mamani. Taipe Coronado. Votos a favor. 2 abstenciones. 2 votos en contra. 4, 5, 6, 7. Presidenta, hay 8 votos a favor, 2 abstenciones, 2 en contra. La semipresencialidad en sesiones ordinarias habría sido aprobado por mayoría. Gracias, secretario técnico. Señores congresistas, la decisión de la comisión es regresar a la semipresencialidad en las siguientes sesiones ordinarias y extraordinarias. Como siguiente tema, tenemos el dictamen recaído en el proyecto de ley 2775/2022-CR, ley que promueve el uso de inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Señores congresistas, en la sesión anterior, a pedido de nuestro colega el congresista Takuri, pasamos a cuarto intermedio y asimismo quedó pendiente responder interrogantes planteadas por nuestra colega, la congresista Patricia Juárez. Las preguntas planteadas fueron las siguientes, a las que procedemos a responder. Se consultó si el texto sustitutorio del dictamen estaría sobreregulando, superponiendo a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital la condición de autoridad nacional cuando ya lo tiene regulado dentro de sus competencias. El texto sustitutorio del dictamen no sobreregula o superpone las competencias de ninguna instancia o entidad del Estado. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial plantea que nuestro país sea líder latinoamericano en investigación, desarrollo, innovación, despliegue, uso y adopción de la inteligencia artificial, así como en su uso ético y responsable. Así también describe casos en los que ya se viene usando la inteligencia artificial en nuestro país. Por ello, es necesario que el Perú cuente con la primera ley en materia específica de inteligencia artificial, en la cual es imprescindible identificar clara y expresamente a la entidad pública que será responsable en la materia y ejercerá como autoridad nacional. Debemos recordar que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que los entes rectores de los sistemas constituyen autoridad a nivel nacional. Y en este caso, la inteligencia artificial forma parte de las tecnologías digitales que abarca el Sistema Nacional de Transformación Digital, del cual es ente rector la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Respecto a la segunda pregunta, ¿por qué asignar a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y no a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia? Como mencioné hace un momento, la PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ejerce la rectoría en materia de transformación digital, la cual abarca hasta las tecnologías digitales capaces de generar soluciones innovadoras, como es el caso de la inteligencia artificial. Por ello, le corresponde ser la autoridad en dicha materia. De acuerdo con la Ley 29733, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales es ejercida por el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Dicha entidad no tiene competencia ni funciones en materia de transformación digital o inteligencia artificial. En todo caso, de ser necesario, la autoridad en inteligencia artificial realizará las coordinaciones que correspondan con la autoridad de protección de datos u otras instancias del Poder Ejecutivo en el marco de su competencia.
Respecto a la periodicidad del informe, como se indica en el dictamen y en el texto sustitutorio de la fórmula legal, el informe tiene una periodicidad anual. Y finalmente, si el informe que se realiza ante la identificación de amenazas graves o vulneración de ciberseguridad nacional debería dirigirse al Sistema Nacional de Inteligencia. El ente rector del Sistema Nacional de Inteligencia es la Dirección Nacional de Inteligencia, la cual se encuentra adscrita a PCM. Por tanto, estaríamos ante dos organismos, como la Dirección Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que pertenecen a la misma cartera. Asimismo, en conformidad al Decreto Legislativo 1141, el Sistema de Inteligencia Nacional intercambia información vía el canal de inteligencia, por lo que no correspondería regular la coordinación mediante la presente ley. El Congreso de la República debe tomar conocimiento cuando existan amenazas o vulneración a la ciberseguridad y la comisión pertinente para ellos, la Comisión de Inteligencia, por el carácter secreto de sus sesiones. Señores congresistas, debo precisar que la aprobación de esta propuesta constituye un primer paso en la definición de un marco legislativo para el tratamiento de la inteligencia artificial en el país, que definitivamente no agota el tema, pero que sí abre el camino para su desarrollo. Señores congresistas, se ofrece el uso de la palabra. Damos la bienvenida en sala a la congresista Taipe Coronado. Señorita Presidenta, la palabra. Congresista Guamán Coronado. Muchas gracias. En realidad, si nosotros hablamos de inteligencia artificial, muchas veces esos menesteres nos hacen dependientes de la tecnología foránea. Cualquier equipo sofisticado va a requerir el dedito de cualquiera de nosotros, los seres humanos, para ponerlo en funcionamiento. Evidentemente, por ejemplo, comentó del Estado, actúa como autoridad, pero más no actúa como servidor o servidora de quienes tienen el derecho de ser atendidos, vale decir, todos los peruanos, el modesto obrero, albañil, chofer, profesor, cualquier tipo de profesión, contribuye con su trabajo y su esfuerzo con el impuesto que llega al erario nacional, al Estado. Entonces, son ellos quienes sostienen ese Estado. Y como vuelto que recibe, francamente, muchas veces la indiferencia. Entonces yo creo que en nuestro país, al margen de que estemos pensando en inteligencia artificial, nos faltan reglas claras tanto en la economía, en política, reglas claras jurídicas, ¿no es cierto? Cuánto envidiamos, por ejemplo, a otros estados desarrollados, tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, son probos, administran la justicia como debieran, pero lamentablemente en nuestro país eso falta, escasea. ¿Por qué razones, por ejemplo, algunos alcaldes provinciales o distritales incluso repiten el plato y es más, llegan a ser gobernadores regionales? Y es el colmo de los colmos, por ejemplo, hay gobernadores regionales que por tercera vez ocupan ese cargo. No obstante, tienen denuncias, ¿no?, por lavado de activos. ¿Qué falta en nuestro país? Reglas claras, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Si el Poder Judicial y el Ministerio Público fueran probos, has robado, has delinquido, que lo manden preso para que medite y se corrija. Yo creo que el que actúa por el lado del bien lo haría mucho mejor. Yo creo que nos falta ese aspecto, reglas claras, tanto judiciales, políticas, para que en cierto modo nuestro país salga adelante. Entonces yo creo que debemos meditar y pensar. De repente en algo servirá la inteligencia artificial. En nuestro país hay un sinnúmero de leyes. Muchos de ellos no los cumplimos. ¿Por qué razones? Por ejemplo, un modesto profesor que tiene un sueldo asfixiante, ¿no?, le adeudan el 30% por preparar sus clases. Hasta el momento no le están abonando. Entonces yo creo que es importante el aspecto humano y debemos valorar. Es cierto, ¿no?, debemos estar a tono con la tecnología, pero yo creo que debemos pensarlo muy bien y tener y hacer uso todo lo que esté a nuestro alcance
y salgamos adelante. Muchas gracias, señorita presidenta. Gracias, congresista Human. Efectivamente, este dictamen promueve el uso de la inteligencia artificial en el marco del proceso de transformación digital, privilegiando a la persona humana en el objetivo de fomentar el desarrollo económico y social. Si no hubieran más intervenciones, le pediría, por favor, secretario técnico, si lo hace consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Señores congresistas, se va a consultar la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 2775 sobre inteligencia artificial. Señores congresistas, González Delgado. A favor. González Delgado, a favor. Aguinaga Recuenco. Juárez Gallegos. El congresista Aguinaga Recuenco, a favor mediante el chat. Conforme. Aguinaga Recuenco, a favor. Juárez Gallegos. Castillo Rivas. Huamán Coronado. Abstención. Huamán Coronado, abstención. Obando Morgan. Ruiz Rodríguez. Abstención. Ruiz Rodríguez, abstención. Quispe Mamani. Obando Morgan a través del chat, a favor. Conforme. Obando Morgan, a favor. Taipe Coronado. Taipe Coronado, en sala, a favor. Espinosa Vargas. Secretario técnico, por favor, consignar mi voto a favor. Castillo Rivas, Eduardo Enrique. Castillo Rivas, a favor. Arriola Tueros. Heidinger Ballesteros. Juárez Gallegos, a través del chat, a favor. Conforme. Juárez Gallegos, a favor. Heidinger Ballesteros. Heidinger Ballesteros, a través del chat, a favor. Conforme. Heidinger Ballesteros, a favor. Tacuri Valdivia. A favor. Tacuri Valdivia, a favor. Herrera Medina. Herrera Medina, a favor. Yarro Lumbreras. A favor. Yarro Lumbreras, a favor. Echevarría Rodríguez. Paso Nunura. Consigne mi voto a favor. Paso Nunura, a favor. Paso Nunura, a favor. Ceballos Madariaga. A favor. Ceballos Madariaga, a favor. Segundo llamado, Quispe Mamani. Presidenta, hay registrados 12 votos a favor, 2 abstenciones. La aprobación es por mayoría. Gracias, secretario técnico. El dictamen recaído en el proyecto de ley 2775, que constituye un primer paso en la definición de un marco legislativo para el tratamiento de la inteligencia artificial en el país, generando reglas claras que permitan y brinden seguridad jurídica y predictibilidad, ha sido aprobado por mayoría. Siguiente tema. Como siguiente tema tenemos el dictamen recaído en los proyectos de ley 3316/2022-CR y 3734/2022-CR, que fortalecen la participación de las municipalidades provinciales y distritales en materia de defensa y protección de los derechos del consumidor. Señores congresistas, en primer lugar, quisiera
Quisiera mencionar una rectificación al punto de agenda, pues el dictamen incluye 2 proyectos, los que acabo de mencionar, el 3316 y el 3734. Los proyectos de ley mencionados han sido presentados a iniciativa de los congresistas Elías Varas Meléndez y el congresista Jorge Flores, respectivamente, y fueron decretados a esta comisión para su estudio y dictamen como primera comisión dictaminadora. Los citados proyectos de ley proponen fortalecer la participación de las municipalidades provinciales y distritales en la protección y defensa de los derechos del consumidor. Sobre el particular, esta comisión ha recibido la opinión de la Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, así como de la Presidencia del Consejo de Ministros. Si bien la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industria y PCM no han dado opinión favorable, INDECOPI ha señalado que los proyectos de ley materia de análisis son viables con observaciones en la medida que coadyuvarían a la desconcentración de estas labores en los distintos niveles de gobierno. En el marco del análisis realizado, se ha identificado que los gobiernos locales, es decir, las municipalidades provinciales y distritales, forman parte del Consejo Nacional de Protección del Consumidor, presidido por INDECOPI en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y de ente rector de la misma. Este consejo está a cargo del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, creado por la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. El Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor fue creado como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos destinados a armonizar las políticas públicas con el fin de optimizar las actuaciones de la Administración del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas de protección y defensa del consumidor en todo el país, en el marco de las atribuciones y autonomía de cada uno de sus integrantes. Es de precisar que si bien el INDECOPI tiene funciones específicas y exclusivas en materia de protección y defensa de los derechos de los consumidores, también formula y ejecuta acciones para fortalecer el sector en coordinación con otras entidades. En ese sentido, es viable que tanto las municipalidades provinciales como las municipalidades distritales, al formar parte del Consejo Nacional de Protección del Consumidor, participen en coordinación con el INDECOPI en materia de protección y defensa de los derechos de los consumidores. Sobre este punto es de recalcar que las municipalidades provinciales y distritales no podrán asumir competencias y o funciones ya otorgadas al INDECOPI, conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por ello, después del análisis realizado por esta comisión, se ha considerado que las municipalidades provinciales y distritales pueden realizar en coordinación con INDECOPI las siguientes actividades: informar y educar a los ciudadanos en relación a sus derechos en materia de protección y defensa del consumidor; orientar a los ciudadanos sobre las vías de solución de controversias existentes en materia de consumo, así como promover su uso por parte de los consumidores; apoyar a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo y ejecución de actividades que promuevan la protección y defensa de los derechos de los consumidores; promover la creación y sostenibilidad de asociaciones de consumidores en el ámbito local. El desarrollo concreto de estas actividades en virtud de la normativa vigente que pueden realizar los gobiernos locales en este ámbito reafirma y fortalece las competencias de INDECOPI en relación a sus funciones de orientar y direccionar a las otras entidades que participan en el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor. Cabe resaltar que las actividades a cargo de las municipalidades distritales y provinciales no implica una demanda adicional al Tesoro Público, puesto que el financiamiento de las actividades estará a cargo de su propio presupuesto, así como de INDECOPI cuando le corresponda. Estimados señores congresistas, es necesario una participación más activa de los gobiernos locales en favor de sus vecinos, lo cual se da a través de una mejor atención y protección de sus derechos. Ello porque resulta complicado que INDECOPI tenga una llegada idónea a la totalidad de la población a través de las diversas sedes que tiene actualmente, debido a que no tiene sedes en todas las provincias y distritos de Perú. Con la participación de los gobiernos locales en coordinación con INDECOPI, coadyuvará a que el Estado peruano pueda dar un mejor servicio a la ciudadanía en esta materia y cuando se vea afectada por relaciones de consumo. En tal sentido, el texto aprobado por la Comisión fortalecerá a la participación de las municipalidades provinciales y distritales en la protección y defensa de los derechos de los consumidores al establecer actividades específicas que estarán a su cargo,
en beneficio de la población, toda vez que orientarán e informarán a los ciudadanos sobre sus derechos en materia de consumo, así como las vías que tienen para la protección de los mismos. Señores congresistas, se ofrece el uso de la palabra. Palabra, Presidenta. Congresista Guamán Muchas Coronado. gracias. En primer lugar, felicitar a los autores de ese proyecto de ley. Sabemos que la demanda global, o lo que es lo mismo, Producto Bruto Interno, es una sumatoria. ¿De qué? Del consumo nacional o todo lo que consumimos nosotros. Es el 60% del PBI. Entonces, si entramos a defender, y las municipalidades Indecopi, quienes tienen que hacerlo al consumidor, debieran hacerlo acertadamente. Control de precios, la calidad, etcétera, etcétera. Ese consumo es el baluarte, es un gran motor del PBI. A esto, desde luego, se agrega la inversión privada, que tiene sus bondades, ¿no es cierto? Genera ingresos al tesoro público, como también genera trabajo para los peruanos. Y esto, hay otra sumatoria, la inversión pública, que también, ¿no?, da o genera trabajo, también ingresos al tesoro público. Y a esto se agrega otro motor enorme, que es la exportación. En este sentido, en el aspecto de exportación, es cierto, el que es el pionero, el que va adelante, es la minería. Lo que falta en nuestro país es el producto agregado a las materias primas, que en cierto modo nos pagan una miseria. En el exterior los transforman en equipos, maquinarias, y ya se paga pues muchas veces, ¿no?, el costo de la materia prima. Yo creo que esto nos permite incluso de que debiéramos ya estar motivando en el país la economía circular. La economía circular nos va a permitir incluso la producción en menor cantidad del dióxido de carbono, que es un factor, ¿no?, que incrementa pues la temperatura de la casa de todos nosotros. ¿Cuál? La Tierra, ¿no es cierto? El efecto invernadero. Y actualmente sabemos que los glaciares se están derritiendo. Entonces yo creo que en ese sentido yo considero de que la defensa al consumidor es primordial. Incluso en los casos de desastres económicos, por ejemplo, el desastre biológico. ¿Ustedes creen que el gobierno, porque es buenito, les da un bono al peruano común y corriente? No, es para compensar y en cierto modo equilibrar el PBI, o sea, el consumo humano. Es cierto, actualmente la macroeconomía en el país se está manteniendo estable, y es más, es cierto, ¿no?, que el crecimiento fue 0.3%, pero estamos mucho mejor que los países de Latinoamérica. Claro, nos hemos salvado de un desastre político, ¿no?, que nos hubiese llevado al cadalso, al igual que de repente como Nicaragua, Venezuela o Cuba. Entonces, yo felicito a los autores de este proyecto. Se debe defender al consumidor. Muchas gracias. Si no hubieran más intervenciones, vamos a proceder a votar el dictamen de aprobación recaído en los proyectos de ley 3316/2022-CR y 3734/2022-CR, que fortalecen la participación de las municipalidades provinciales y municipalidades distritales en materia de defensa y protección de los derechos del consumidor, con un texto sustitutorio. Por favor, secretario técnico, sírvase a consultar el voto nominal en los miembros de la comisión. Señores congresistas, se va a consultar el voto sobre el dictamen recaído en los proyectos de ley 3316 y 3734. Señores congresistas, González Delgado. A favor. González Delgado, a favor. Aguinaga Recuenco. Aguinaga Recuenco, a través del chat. A favor. Conforme. Aguinaga Recuenco, a favor. Juárez Gallegos. Juárez Gallegos también a través del chat, a favor. Conforme. Juárez Gallegos, a favor. Castillo Rivas. A favor. Castillo Rivas, a favor. Guamán Coronado. A favor. Guamán Coronado, a favor. Obando Morgan. Quispe Mamani. Obando Morgan, a través del chat, a favor. Conforme. Obando Morgan, a favor. Taipe Coronado. Taipe Coronado, a favor. Espinosa Vargas.
Arriola Tueros. Ruiz Rodríguez. Ruiz Rodríguez a favor. Heidinger Ballesteros. Heidinger Ballesteros, a través del chat, a favor. Conforme. Heidinger Ballesteros, a favor. Takuri Valdivia. A favor. Takuri Valdivia, a favor. Herrera Medina. Herrera Medina, a favor. Yarro Lumbreras. A favor. Yarro Lumbreras, a favor. Echevarría Rodríguez. Paso Nunura. Paso Nunura a favor. Paso Nunura, a favor. Ceballos Madariaga. A favor. Ceballos Madariaga, a favor. ¿14 votos a favor, congresista? Unanimidad. Gracias, secretario técnico. Señores congresistas, el dictamen recaído en los proyectos de ley 3316 y 3734/2022-CR con texto sustitutorio ha sido aprobado por unanimidad. Como siguiente tema tenemos el dictamen recaído en los proyectos de ley 3009/2022-CR y 4006/2022-CR que propone establecer y celebrar el Día de Acción de Gracias en el Perú. Señores congresistas, en este caso se propone un dictamen de inhibición, pues la materia planteada excede las competencias de nuestra comisión. De un lado, los temas de culto y asuntos religiosos constituyen una materia que corresponde al sector justicia, lo cual lo aleja de los temas propios sobre la descentralización y modernización de la gestión del Estado. De otro lado, las opiniones recogidas señalan que no correspondería establecer una obligación legal sobre materias religiosas y actos de culto. Corresponde entonces a cada nivel de gobierno establecer conforme sus procedimientos las maneras de actuar en cada caso. Por tales motivos y de acuerdo a la norma reglamentaria, se propone el dictamen de inhibición por no tener competencia en la materia de fondo. Se ofrece el uso de la palabra. De no existir intervenciones, por favor, secretario técnico, sírvase a consultar el voto nominal de los miembros de la comisión. Señores congresistas, se va a consultar el dictamen de inhibición recaído sobre los proyectos de ley 3009 y 4006. Señores congresistas, González Delgado. A favor. González Delgado, a favor. Aguinaga Recuenco. Alejandro Aguinaga, a través del chat, a favor. Conforme. Juárez Gallegos. Juárez Gallegos, a través del chat, a favor. Conforme. Juárez Gallegos, a favor. Castillo Rivas. A favor. Castillo Rivas, a favor. Guamán Coronado. A favor. Guamán Coronado, a favor. Obando Morgan. Obando Morgan, a través del chat, a favor. Conforme. Obando Morgan, a favor. Ispe Mamani. Taipe Coronado. Taipe Coronado, a favor. Ruiz Rodríguez. Favor. Ruiz Rodríguez, a favor. Heidinger Ballesteros. Takuri Valdivia. A favor. Takuri Valdivia, a favor. Herrera Medina. Herrera Medina, a favor. Yarro Lumbreras. A favor. Yarro Lumbreras, a favor. Echevarría Rodríguez. Paso Nunura. Paso Nunura a favor. Paso Nunura, a favor. Ceballos Madariaga. A favor. Ceballos Madariaga, a favor. Heidinger Ballesteros, a través del chat, a favor. Conforme. Segundo llamado, Quispe Mamani. Espinosa Vargas. Arriola Tueros.
14 votos a favor, unanimidad. Gracias, secretario técnico. Señores congresistas, el dictamen recaído en los proyectos de ley 3009 y 4006 han sido aprobados por unanimidad. Como siguiente punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 4654/2022-CR, Ley de Ejecución de Obras Hidráulicas de Rápido Impacto, Defensas Ribereñas, Represas, Canalización de Aguas, Drenajes Pluviales y Construcción de Viviendas en estado de emergencia en todo el territorio nacional. Hemos invitado a su autor, el congresista Carlos Ceballos Madariaga, a fin de exponer el sustento y contenido del proyecto de ley mencionado. Congresista Ceballos tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar a todos los miembros de la comisión. A continuación, voy a sustentar el proyecto de ley 4654/2021-CR, ejecución de obras hidráulicas de rápido impacto, defensas ribereñas, represas, canalización de agua, drenajes pluviales y construcción de viviendas en estado de emergencia. Antes de iniciar la sustentación, señora presidenta, indicarle a la comisión de que este proyecto de ley nace a raíz de lo que ha venido sucediendo en el norte debido al ciclón que ha arrasado prácticamente con diferentes hectáreas de agricultura, asimismo también viviendas, ha dañado infraestructura pública y privada por falta justamente de prevención. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo en el país? Siempre hemos tenido este tipo de inclemencias, de emergencia que se han venido dando a nivel nacional, no solamente en el norte del país, y que no ha habido una acción inmediata. Lo que pretendemos nosotros con este proyecto de ley es que los funcionarios, tanto del gobierno nacional, de los gobiernos locales y subnacionales, puedan hacer uso inmediatamente de los presupuestos que tienen. Pero para esto nosotros necesitamos un proyecto de ley que ampare a las decisiones que vayan a tomar estos funcionarios. Pero ¿quién tiene que acompañar todo esto? La Contraloría de la República. Siempre se han hecho proyectos o se han declarado o se han sacado decretos, tantos de urgencia como supremos, para poder agilizar el gasto, pero siempre se ha caído de repente en falta el funcionario porque a veces te toman decisiones inmediatas como la que necesitamos en este momento, porque el niño costero se nos viene ya prácticamente, ya no en 9 meses, como se decía el mes pasado, prácticamente ya son 8 meses. ¿Y qué estamos haciendo para poder identificar y poder hacer obras hidráulicas en este momento, por lo menos que nos ayude a que las próximas avenidas que se vengan con el tema de probables huaicos, inundaciones, pues tengan menor impacto de los que han sucedido en este momento? Es por eso que se presenta este proyecto de ley 4654. El objeto de la ley es ejecutar obras hidráulicas de rápido impacto por el Estado, construcción de represas, defensas ribereñas, canalización de agua, drenajes pluviales y construcción de viviendas en estado de emergencia en todo el territorio nacional a fin de evitar daños cuando se produzcan fenómenos naturales. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Procedimiento para ejecución de las obras de rápido impacto. Lo establecerá en forma conjunta el Ministerio de Economía, Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Agricultura en coordinación con la Contraloría General de la República, el mismo que deberá ser sumarísimo. La Contraloría de la República hará además control previo y concurrente en las obras. El procedimiento deberá fijarse en el plazo de 30 días hábiles, teniendo en cuenta que se está produciendo el fenómeno del Niño y el próximo año puede ocasionar nuevamente eventos perjudiciales a la población. Los ministros y funcionarios encargados de las obras serán civil y penalmente responsables por la ejecución de las obras, dado que la experiencia demuestra que las obras de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio no han servido para evitar los daños. ¿Qué es lo que ha sucedido con Reconstrucción con Cambios? Lamentablemente no se ha tomado esa prevención necesaria que se tenía. Reconstrucción con Cambios se crea con una finalidad y un objetivo claro. Era justo el de reconstruir y también de ver el tema de lo que es prevención de riesgos. Y no hemos visto obra alguna hasta el momento que se haya hecho para poder evitar los daños que se han venido ocurriendo. Es importante recalcar en este punto, señora presidenta, que la Contraloría de la República tiene que dar las disposiciones normativas. ¿Y por qué la Contraloría de la República y no algún ministerio que podría dar, pero se tiene que trabajar conjuntamente con los ministerios? Porque la Contraloría de la República es la que sanciona a los funcionarios cuando se toman malas decisiones. Es por eso que es importante que en el dictamen, señora presidenta, se pueda incluir que la Contraloría de la República en 30 días haga las disposiciones normativas. Ya se coordinó con los asesores de la Contraloría de la República, estuvieron a favor de este punto, porque es importante que la Contraloría dé
prácticamente las reglas del juego. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo se tiene que hacer para no caer en falta a los funcionarios que van a tomar estas decisiones importantes? La siguiente, por favor. Política de Estado. El proyecto propone que se considere como política de Estado la construcción de las mencionadas obras hidráulicas de rápido impacto de manera que deben de ser ejecutadas obligatoriamente por los 3 niveles de gobierno, nacional, subnacional, igualmente bajo responsabilidad penal y civil. Finalmente, se dispone que el Poder Ejecutivo dicte la reglamentación respectiva en el plazo de 30 días hábiles a fin de contar con las disposiciones legales suficientes lo más antes posible, dada la presencia de fenómenos naturales que ya han provocado daños en nuestro país. La siguiente, por favor. Solicitamos y agradecemos a los señores congresistas que se sirvan votar a favor de este proyecto cuando se ponga en debate el dictamen, ya que va a beneficiar a todas las regiones del Perú. Pero lo más importante, evitará que la población sea afectada por fenómenos naturales que se produzcan periódicamente en nuestro país. Como lo vuelvo a repetir, señora presidenta, este proyecto es importante, su aprobación y su dictamen, porque va a ayudar a poder ejecutar un gasto eficiente y eficaz que hoy tienen los gobiernos regionales, y lo ha dicho la Contraloría de la República, y un porcentaje de su presupuesto que tienen que ejecutarse en obras preventivas. Primero, identificar dónde está la problemática. Y aparte de esto, señora presidenta, tenemos que empezar a hacer represamientos de agua, embalses de agua, no solamente siembra y cosecha, sino se nos vienen grandes sequías, vamos a tener escasez de recursos, y aprovechar estos fenómenos para iniciar ya un plan de represamientos de agua con la finalidad de poder tener una política que resuelva en el futuro el tema de lo que va a ser las épocas de estiaje o épocas en las que no tengamos el recurso hídrico, que pueden ayudar bastante a la agricultura, hoy devastada sobre todo en las regiones del norte, y que hoy necesitan el apoyo de este proyecto de ley para poder ejecutar rápidamente sus presupuestos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Si algún congresista desea hacer algún comentario o consulta, se ofrece el uso de la palabra. La palabra, presidenta. Congresista Guapa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al congresista Carlos Ceballos por esta brillante idea y proyecto de ley, que en cierto modo es algo similar a lo que se hace en medicina, la prevención y promoción de salud, que en cierto modo es más económica, porque si llegamos a la recuperación y rehabilitación es más costosa. De repente sea oportuno recordar, en la época de los incas a las inundaciones no lo consideraban como maldición de los dioses, sino como un milagro. Y muchos de ellos construían sus casas en partes altas y no en lugares donde habían inundaciones o había avenidas. Entonces yo creo que este proyecto es muy interesante. Los trabajos relacionados a lo que es manejo del agua es importante. Si nosotros hacemos un análisis crítico, por ejemplo, en el norte, los trabajos que hicieron, gastaron miles de millones de soles en hacer obras, mas no preveyeron de que nuevamente se vendrían las inundaciones, y al final se llevaron esas construcciones, ¿a dónde? Al mar. ¿Cuántos miles de millones? Y esto fue motivo también para que los funcionarios, los altos funcionarios, ¿no es cierto?, los delincuentes de alto copaje, con cuello y corbata, ¿no? Un vulgar raterito nos robará pues el reloj, el celular, la billetera o la cartera a las damas. Pero los políticos ladrones roban la educación, la salud, las carreteras, las diversiones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? El ladrón vulgar nos elige a nosotros para robar, y nosotros elegimos a los políticos ladrones. Entonces yo creo que es importante que la Contraloría tenga intervención eficaz y que sea eficiente. Y es más, ya se le ha restituido la facultad sancionadora. No basta hacer el diagnóstico nada más. Ellos diagnostican, pero a la fecha, en una oportunidad hice la interrogante, ¿cuántos fueron sancionados administrativamente y cuántos de los culpables funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía? Yo creo que es contado con los dedos. Lamentablemente, el manejo jurídico en nuestra patria no tiene reglas claras. Ya lo dije en la intervención anterior, es envidiable el manejo de la justicia en otros países desarrollados. Si fuera drástico, ¿no es cierto? Sé que me van a sancionar por robar, ¿no es cierto? Me mandan preso, pero en el país no. Los que roban millones tras millones roban para todos.
para el fiscal, para el juez, para el abogado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, en cierto modo, faltarían tener reglas claras, jurídicas y políticas en nuestro país para que estos proyectos de ley sean eficientes, sean eficaces. Y es más, otra cosa, el gobierno central, paternalista, centralista y asfixiante, da pocos recursos a los gobiernos regionales y municipalidades. Tenemos ministerios que manejan miles de millones de soles. ¿Y cuántos alcaldes hay a nivel nacional? Más de 1.800 o 3.000. Ellos tienen que venir a Lima a hacer gestiones. Y si hacemos un cálculo, ¿cuánto gastan para venir de provincia, del último distrito de nuestro país a Lima a hacer gestiones? Como quien dice, a mendigar a los ministerios para que le den un asfixiante presupuesto y muchas veces no les dan nada. ¿Cuántos miles o millones se gasta? Yo creo que se debe, en cierto modo, reorientar el manejo económico y darle más presupuesto a quienes, a las municipalidades. Ellos son los que conocen de cerca las necesidades de la población. Yo creo que se debe reorientar incluso la entrega de presupuesto y no centralizarse, que esto muchas veces se somete o se presta a manejos oscuros. Entonces yo creo que en algún momento todos los congresistas haremos causa común para que a las municipalidades y gobiernos regionales le den mayor presupuesto. No, una vez más, felicito al congresista por esta brillante proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, congresista Huamán. Agradecemos la sustentación del congresista Ceballos. Como siguiente punto tenemos la sustentación del proyecto de ley 4654/2022-CR, ley de ejecución de obra, sustentación del proyecto de ley 4678/2022-CR, ley que regula los actos previos y ejecución para la infraestructura de obras públicas en zonas de riesgo e introduce responsabilidades en autoridades que no las priorizan para prevenir desastres naturales y sequías. Hemos invitado a su autora, la congresista Roselia Amuruz. Congresista Amuruz, tiene el uso de la palabra. Gracias, señorita presidenta de esta importante comisión. Señores congresistas, quiero empezar esta sustentación agradeciendo nuevamente por dar prioridad a esta iniciativa legislativa, dado que llena un vacío en la normativa nacional y porque va dirigido directamente a los casi 100 fallecidos y más de 65.000 afectados por el ciclón Yaku y el Niño Costero. Tomemos en cuenta que estas pérdidas humanas y materiales son consecuencias de la mala y deficientes obras o las omisiones dolosas del gobierno nacional, regional y local, que contando desde el 2017 con una autoridad para la reconstrucción con cambios, con más de 26 millones de soles como presupuesto exclusivo para ejecutar obras de infraestructura en zonas de riesgo, hoy los resultados los hemos visto reflejados en inundaciones, destrucciones de viviendas, puentes, carreteras, pueblos desconectados, afectando el empleo, comercio, agricultura, educación y salud, a vista y paciencia de la burocracia y la corrupción existente en nuestro país. Esta iniciativa nace a partir de mi contacto con pueblos de Lima, específicamente distritos y comunidades de Huarochirí, en donde una vez más se comprueba el centralismo regional que viene a ser el problema del país. Ante este desprecio por los principios que rigen el buen gobierno, resulta importante legislar la regulación sobre omisiones en la forma de aprobación de obras públicas relacionadas con la prevención de desastres naturales. En ese orden, la iniciativa tiene por objeto regular la infraestructura de obras públicas en zonas de riesgo e introducir responsabilidades en autoridades que por distintas causas no den prioridad a la ejecución de obras públicas de infraestructura en zonas de riesgo para prevenir desastres naturales y sequías. Es una iniciativa que propone responsabilidad administrativa, política y penal a las autoridades por su gestión. La anterior, por favor. Diapositiva. Gracias. Señorita Presidente, he considerado que la presente sustentación tenga el siguiente índice con 4 puntos temáticos: gestión de riesgos, contenido de la propuesta y la fórmula legal del proyecto de ley número 4678/2022
2022 CR y conclusiones. Siguiente, por favor. Gestión de riesgos. La historia reciente nos muestra evidencias claras de las consecuencias de no tomar precauciones frente a un fenómeno natural recurrente. Los fenómenos del Niño costero más memorables fueron los del año 1983, 1998 y 2017, que desbarataron la costa norte y actualmente, lógicamente, la de marzo y abril del 2023 con el ciclón Yaku. La migración ha incrementado la población de pobres en zonas urbanas a lo largo de la costa. El 70% de la población peruana vive en tierras invadidas o asentamientos informales. El gobierno ha sido tolerante con estos asentamientos, permitiendo que ocupen de manera informal zonas de alto riesgo. El resultado final de esta corrupción ante el mal uso del presupuesto asignado para reconstrucción con cambios ha traído como consecuencia la pérdida de vidas humanas y daños materiales. En consecuencia, las entidades a cargo de obras públicas en todos los niveles de gobierno están obligadas a contar con planeamiento previo y plan de contingencia en caso de desastres por motivos climáticos. Esta obligación tiene especial énfasis en las obras cercanas a quebradas y riberas fluviales. De igual forma, deben adoptar medidas para evitar los desastres en zonas vulnerables y que pongan en riesgo a las poblaciones, vías de comunicación, transporte, educación, salud y la agricultura. Siguiente, por favor. Se propone establecer responsabilidades a las autoridades y funcionarios de los 3 niveles de gobierno, que no cumplan con priorizar las ejecuciones presupuestales de toda obra de infraestructura con enfoque de prevención frente a los desastres naturales y sequías. Esta responsabilidad política, administrativa y penal se agrava si por su acción u omisión causen graves daños o muertes. Es momento que las autoridades y funcionarios asuman responsabilidad frente a la población para que no se repitan casos de corrupción en plena emergencia, dañando a la sociedad, la economía y la población en general. Siguiente, por favor. Es por ello que propongo la siguiente fórmula legal de mi iniciativa legislativa número 4678/2022 CR. Artículo 1. Objeto y fines de la ley. La presente ley tiene por objeto regular la infraestructura de obras públicas en zonas de riesgo e introducir responsabilidades en autoridades que por distintas causas no den prioridad a la ejecución de obras públicas de infraestructura en zonas de riesgo para prevenir desastres naturales y sequías. Artículo 2. Base legal. La infraestructura de obras públicas en zonas de riesgo se encuentran contempladas en la ley número 29664, que crea sistema de gestión del riesgo de desastres, SINAGER, y su reglamento. La ley número 30556, que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. La ley número 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. Ley número 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. La ley número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Resolución legislativa número 26536, que aprobó la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. El Decreto Supremo número 008/2016, MINAM, que aprueba Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, 2016-2030. La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, aprobada por el Decreto Supremo número 038/2021 PCM. El Plan Multisectorial ante heladas y friaje 2022-2024, aprobado por Decreto Supremo número 047/2022 PCM, así como otras normas específicas en materia de prevención del Estado frente a desastres naturales y sequías. Artículo 3 de la gestión de riesgos. Las entidades comprendidas en todos los niveles de gobierno
desde la formulación presupuestaria están obligadas a cumplir sobre las obras públicas a su cargo, directo o indirecto, con un planeamiento previo y plan de contingencia en caso de desastres por motivos climáticos, en especial las obras cercanas a quebradas y riberas fluviales, así como las medidas eficaces para mitigar los efectos de las zonas vulnerables a las sequías y puedan poner en riesgo los cultivos o ampliaciones agrícolas. Artículo 4. Responsabilidad política, administrativa y penal funcional. Las autoridades y funcionarios de los 3 niveles de gobierno tienen el deber y obligación de priorizar desde la formulación presupuestal toda obra tendiente a prevenir los desastres naturales y sequías, bajo responsabilidad política, administrativa y penal, por su acción o omisión que causen graves daños o muertes. Artículo 5. Modificaciones al Decreto Legislativo 1440. Hemos propuesto que se modifique el numeral 3 del inciso 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público, con el siguiente texto. El inciso 3, determinar las prioridades de gasto en la entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su plan estratégico institucional y sujetándose a la normativa vigente. Y le agregamos, dentro de las prioridades deben comprenderse las obras de infraestructura para prevenir los desastres naturales y sequías. Artículo 6. Proponemos modificación del artículo 21 de la Ley 29664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. En el artículo 21, sanciones, en su tercer párrafo, proponemos agregar lo siguiente: independientemente de la responsabilidad política que establezca el Congreso de la República sobre el órgano rector por cualquier omisión en el cumplimiento de la presente ley, la imposición de sanciones a funcionarios corresponde a los titulares de cada entidad. Artículo 7. Proponemos modificación del artículo 22 de la ley número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En su artículo 22, le agregamos el inciso 11, el cual estaría de la siguiente manera: por haber omitido dentro de las prioridades de la formulación presupuestaria o ejecución las obras de infraestructura para prevenir los desastres naturales y sequías dentro de su jurisdicción. Existiría la vacancia del cargo de alcalde o regidor. El artículo 8, modificación de la ley número 27867. Proponemos que se modifique el artículo 30 de la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, con el texto siguiente. Artículo 30, vacancia. El cargo de presidente, vicepresidente y consejeros del gobierno regional vaca por las siguientes causales, y nosotros proponemos agregar el inciso 6 por haber omitido dentro de las prioridades de la formulación presupuestaria o ejecución las obras de infraestructura para prevenir los desastres naturales y sequías dentro de su jurisdicción. Artículo 9, modificación del Código Penal. Modifíquese el artículo 377 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 635, con el texto siguiente. Proponemos artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de los actos funcionales. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúse o retarda algún acto
de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 70 días de multa cuando la omisión, resuelimiento o demora de actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Y nosotros proponemos agregarle cuando la omisión se encuentre relacionada con las prioridades de la formulación presupuestaria o ejecución sobre obras de infraestructura para prevenir los desastres naturales y sequías dentro de su jurisdicción, la pena será privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Siguiente, por favor. Siguiente dispositivo, por favor. Está en conclusiones, congresista. Gracias. La presente iniciativa no genera gastos al Estado, está vinculada a las políticas de Estado tendientes a proteger la vida, la salud, la educación, el bienestar y la dignidad en concordancia con el Acuerdo Nacional. La iniciativa resalta el planeamiento estratégico, una buena gestión de riesgos y defensa nacional. Incorpora en las normas presupuestarias la obligación de comprender obras de infraestructura para prevenir desastres naturales o sequías, imponiendo responsabilidad política, administrativa y penal a los titulares de las entidades responsables de las omisiones dolosas. Se modifica el Código Penal para incorporar esta conducta en un tipo de omisión o demora de actos funcionales dolosos. Esta medida permite mejorar la gestión pública y evita los efectos dañinos que los desastres generan en la población. Por estas razones, señorita presidenta, congresistas, miembros de esta importante comisión, estimados colegas, pido el apoyo para que esta iniciativa sea aprobada. Muchas gracias. Gracias, congresista Morús. Fin de la sesión. No habiendo otro punto que tratar, consulto la autorización para ejecutar los acuerdos sin esperar la aprobación del acta. De no existir observación, daríamos por aprobada la respectiva autorización. Ha sido aprobada. Se levanta la sesión, siendo las 9:25. Muchas gracias, señores congresistas. Buen día.